Hola, yo soy Elsa Aguilar. En este video voy a hablar de uno de los libros del autor Tim Louis George. A ver si lo pronuncio bien. Tim Louis George, publicado en 2012. El libro se llama La invención de la cultura heterosexualidad. Es publicado por la editorial Cuenco de Plata en Argentina. ¿De qué trata este libro? Como lo dice el título, habla de la heterosexualidad porque el interés del autor es abrir un campo a los estudios sobre la heterosexualidad. Tiempo atrás el investigador pues había ya realizado estudios sobre homosexualidad, sobre homofobia, pero él dice que el iniciar a hablar de homosexualidad y después de homofobia lo llevó a hablar de heterosexismo y a su vez hablar de heterosexualidad. Por eso se anima a escribir este libro con la intención pues de abrir un campo de estudio. Entonces, uno de los métodos, o más bien el método que él utiliza es un método histórico de anacrónico de historia, o hacer historia a través de un método anacrónico. Esto porque el investigador busca sacar a la heterosexualidad de ese orden de la naturaleza o ese orden de lo natural y trasladarlo al orden del tiempo, es decir, al orden de la historia. Y eso lo dice pues tanto en la introducción como en la conclusión. La tesis que sostiene a lo largo del libro el autor, y él nos la comparte en la conclusión, es pues mencionar que hay una ruptura epistemológica eh, sobre la sexualidad. Es decir, eh, si bien, la voy a leer textual, si bien por todas partes abundan las prácticas heterosexuales, no en todos lados se encuentra la expresión de culturas heterosexuales. Eso lo van a encontrar en la página 220. Es decir, nos dice muy al inicio el autor, la práctica heterosexual pues ha existido, ¿no?, a lo largo de la historia, porque pues tiene como base pues la reproducción, pero la cultura que hoy conocemos como cultura heterosexual no siempre ha existido. Eh, Incluso la palabra heterosexualidad surge a finales del siglo a finales del siglo XIX. Es por ello que el autor dice que el método que él está aplicando es un método anacrónico, porque utiliza referencias que van del siglo XII, pues siglo XIV, siglo XVI, siglo XVII, pues hasta la actualidad, bueno, hasta antes de la fecha de publicación del libro. Y es ahí, ¿no?, como la utilidad del método anacrónico que él utiliza. Porque él inicia a partir del siglo XII, pues utiliza a partir a hablar del siglo XII porque en el siglo XII estaba una ética caballeresca que poco a poco es reemplazada por una ética cortés. La ética caballeresca tenía sentido en tanto que era utilizado por los hombres pues de guerra, o por esta masculinización viril, donde pues se exaltaba, ¿no?, a los héroes, al hombre masculino. Y por otro lado, la ética cortés lo que busca es eso, el cortejar a las mujeres. Y entonces aquí lo que nos dice el autor, lo que nos dice Tim Louis George, es que entre el paso de una ética caballeresca a una ética cortés es que se entiende que la ética cortés pues enaltece el estatus simbólico de las mujeres, pero cuando él hace una revisión más detallada nos dice que en apariencia lo hace porque en el siglo XVI también nos encontramos un fenómeno que es la cacería de brujas. En todo caso, lo que se va a hacer es una subordinación de las mujeres a unas prácticas masculinas.
bueno, entre que si la ética caballeresca o la ética cortés, hay como estos pues grandes instituciones que están en juego. Por un lado, pues pues los mismos hombres o los mismos hombres de guerra, ¿no? Que se oponen al pues a la heterosexualidad o a esta cultura heterosexualidad que se va insertando a través de la ética cortés. Y por otro lado también los hombres de iglesia que se van a oponer a esa cultura. Por un lado, los hombres de guerra se oponen a esta ética cortés porque pues justo ellos parten de un orden profundamente homosocial y de amistad viril, y porque ven en la ética cortés como un espacio de afeminamiento a sus prácticas. Y por otro lado, los hombres de iglesia se oponen a esta cultura o a esta ética cortés porque se oponen a lo sexual. Es decir, ellos parten de que debe de haber una renuncia a la carne y sobre todo un amor a Dios. Eso digamos que serían como dos grandes espacios que se van a oponer a la ética cortés, y más adelante pues a la heterosexualidad, pues cuando surge justamente la palabra heterosexualidad. Pero bueno, ¿en qué escenario surge la palabra heterosexualidad? Pues surge en un espacio pues médico, porque es donde entra este otro actor que es la medicina, y que también pues juega como dos dos frentes, ¿no? Por un lado sí se opone a la cultura heterosexualidad, pero por otro lado no se opone. Cuando se opone a la cultura heterosexual o a estas relaciones hombre-mujer, lo hace porque coloca o habla de la enfermedad del amor como una manera que debilita pues ciertas prácticas, debilita a los hombres. Desde ahí, ¿no? Se va a oponer, o esa corriente médica. Pero cuando no se opone, pues sugiere incluso las relaciones pues sexuales heterosexuales. Cuando se opone y trasciende como en el tiempo, lo hace a través ya no de hablar de enfermedad del amor, lo hace también de hablar de otros términos, como ahora les digo, términos como erotomanía. Bueno, también en este contexto que va de fines del siglo XIX y comienzos del XX, pues hay un interés, ¿no? De hablar pues tanto de la enfermedad colectiva como el amor loco, pero también de hablar de la homosexualidad, porque justo aparece pues la medicina pues bastante fuerte desde tres espacios: desde la psiquiatría, desde la endocrinología y desde la genética. Y bueno, es ahí donde aparece el estudio sobre homosexualidad, pero también recordemos que en el siglo XX sale de estos manuales psiquiátricos la categoría de homosexualidad, pero entra en la categoría de transexualidad. Es decir, ya ya veo aquí, cuando sale la categoría de homosexualidad de estos manuales, deja de ser pues vista como algo enfermo, como algo que no debe, bueno, tiene que permitirse, pero aparece la categoría de transexualidad porque creo que aquí lo que sigue vigente es este miedo a la feminización o al intercambio de géneros, ¿no? A la confusión de géneros, que también es una de las cosas que se abordan en este libro, porque era uno de los temores, ¿no? de los hombres de guerra ante la ética cortés, cuando pues se oponían a la ética cortés, pues que veían en ese un lugar de afeminamiento. Muy al inicio lo dice esa parte. Bueno,
Ya para finalizar, el libro se divide en tres grandes apartados. El primer apartado, la resistencia, habla de esta resistencia caballeresca, de pues ética caballeresca, ética cortés. El segundo apartado habla de lo voy a encontrar. Un momento. Bueno, en el segundo apartado también habla de el triunfo de la cultura heterosexual y bueno, y de esta resistencia pues de la iglesia. Y el tercer apartado habla pues justo de las instituciones médicas. Y quiero como abordar un poco más del segundo apartado porque justo el triunfo de la cultura heterosexualidad, según el análisis anacrónico que hace Tim Louis George, es que utiliza aparatos que son utilizados por los hombres, es decir, el teatro, porque se reconoce que los hombres pues no leían novelas pues como románticas o incluso la misma música, ¿no? Como un aparato de enseñanza o de educación de esta cultura de heterosexualidad que va en dos vías tanto a los hombres como a las mujeres.